Ya estamos listos para comenzar nuestra sección Apuntes Sindicales. Hoy con Ana Luz Palleras, vicepresidenta de la Confederación Bancaria, presidenta de los sindicatos Servinco y hermana Adolfo Palleras, ejecutado político de la dictadura, con quien vamos a conversar sobre eso y por eso hicimos hincapié en eso. Ana Luz, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y con Luis Messina Marín, secretario general de la Confederación Bancaria y del sector financiero, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por estar aquí una vez más. Es la última semana de septiembre. ¡Wow! Ya estamos en primavera. Así es. Pero este mes sigue teniendo una carga, ¿verdad? Curiosa en Chile, ¿verdad? Septiembre siempre es un mes como un poco... Bipolar, po. Sí. Eso es porque pasamos de la conmemoración triste, dolorosa, simbólica, a la fiesta del 18. Tal cual. Y cuesta a veces hacer ese cambio de chip, no sé si será algo muy sano, pero bueno, septiembre. Es septiembre, efectivamente, pero no perdemos la oportunidad de conversar, ¿verdad? Ayer también vi varias cosas, como que todos los días hay una conmemoración distinta. Es increíble. El otro día cuando fui a ver el taller era el día en que habían asesinado a León de Letelier. Como que cada día hay una conmemoración en septiembre y por eso hoy día vamos a conversar también. Bueno, está la muerte de Víctor Jara, el 16 de septiembre, el 23 de septiembre la de Pablo Neruda. Como que, no tenemos pausa en este mes. Y bueno, hay en la lucha de miles de muertos de la dictadura, ¿verdad? Y la lucha por la memoria no para. Y queremos conversar sobre eso hoy día. No sé si quieres presentarlo, Luis. Sí, bueno, como bien decían ustedes, septiembre es un mes complejo. Como decía bien, de Dulce de Agraz, se nos ha instalado la idea esta de la celebración o conmemoración de las glorias navales en circunstancias que... Del ejército. Del ejército, perdón. Sí. Increíble. En circunstancias que son justamente una de las instituciones que a lo largo de nuestra historia, como dice bien el profesor Gabriel Salazar, tiene absolutamente su historia comprometida con hechos de sangre contra el propio pueblo. Quizás el único ejército de la región que ha, yo diría, masacrado tantas veces al pueblo de Chile. Y eso es gravísimo. Entonces, justamente septiembre es un mes complejo, un mes lleno de contradicciones, pero es un mes que recuerda, y aunque les guste o no les guste, va a recordar siempre la figura de Salvador Allende, que es, yo diría, quien enarbola un poco lo que fue el fatídico golpe de Estado. Y que representa de alguna manera también todo lo que hubo detrás, porque lamentablemente, y a 50 años, lo que deja este mes, que todavía no termina, es que yo diría se subestimó, se instaló una conmemoración absolutamente vaciada de contenidos. Y eso es preocupante. No se hizo un balance efectivamente del periodo de la Unidad Popular, aunque fuese un balance crítico, porque lo que la derecha reclama no es justamente lo que quisiéramos en el debate, hacer un balance crítico del periodo de la Unidad Popular, de los 1000 días, lo que supone además analizar qué fue lo que motivó para que los Estados Unidos se opusieran antes de que asumiera el mandato Salvador Allende, pero durante el ejercicio de este mandato produjesen las más grandes, y yo diría, tragedias para que el gobierno cayera, y que finalmente lo hicieron caer. Hay cuestiones que no se saben y que son relevantes. El rol del mundo del trabajo, cómo mejoraron las remuneraciones de los trabajadores, alcanzando más del 60% de participación respecto al ingreso, cosa que nunca más se ha tenido en el país, nunca más. Después de la dictadura bajamos a un 45, el 75, y después a un 40, y nunca más nos hemos recuperado. Eso nunca se dice, nunca. Y eso fue lo más relevante. Lo que parece una cosa a veces trivial, el medio litro de leche, ha sido tremendamente determinante para superar los indicadores de nutrición de la población chilena. Entonces hay conquistas importantes que podrían colocarse en el debate. Bueno, la alfabetización, por supuesto. Entonces se echa mucho de menos ese tema y caemos desgraciadamente en la banalización del tema. Y como bien decías tú, Alejandra, bueno, septiembre del mes donde se asesinó a Neruda, a Víctor Jara,
Allende y a muchos otros, que son, Claro. yo diría, la gran mayoría de la gente que no es conocida, que es lamentable. Tenemos más de 1000 personas que aún no se sabe su paradero, lo que es tremendamente grave, pero el ejército tiene una deuda gigantesca con nuestro país. Y las Fuerzas Armadas tienen una deuda gigantesca con nuestro país, y por lo tanto yo soy de los que creen que esta cicatriz que tenemos en nuestro país y que cumple 50 años difícilmente se va a resolver en el corto plazo. Incluso más grave, 50 años parecía que habían mecanismos que estaban soslayando, pero se reavivó todo este sentimiento de provocación, de burla a la gente que ha sufrido, y eso es lo más grave. En ese sentido, te digo, Anita. Sí, Sí, como te quieras. puedo decir, Anita, muchas Sí. gracias. Como familiar de un ejecutado político, en la caravana de la muerte, que fue una de las cosas más horrorosas, yo creo, que se vivió en esa época. ¿Qué sientes cuando hay algunos que te piden que des vuelta a la página o que perdones? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Así como que tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que perdonar. Y están como obligando a los familiares que perdieron, a las verdaderas víctimas, Claro. a hacer un acto que cada uno sabe en qué momento y cómo lo vivirá, ¿no? Si es que lo queremos vivir también. Claro, bueno, ese es un tema muy, muy complicado y que se ha manoseado bastante durante todos estos años. Para nosotros, a partir del 10 de septiembre, en que mi hermano se despide de nosotros, él era comerciante y era un militante del MIR, y nos reunimos y nos hizo ver toda la situación que se venía. ¿Ya? Él ya sabía. Ya sabía un poco, ¿no? Ya sabía, ya lo se preveía, sabía un poco, digamos. claro. ¿Ya? Y al otro día él, o sea, esa misma noche él partió y Él era vocero del MIR. no, era militante. Era del militante MIR, él, sí. perfecto. Nosotros en esa época vivíamos en En Copiapó, Copiapó, ¿no? en Copiapó. Y él pasó a la clandestinidad a partir del De 11, ese momento. de ese momento. En el fondo fue en la noche porque él no se despidió, nos aseguró que tal vez no lo íbamos a ver en mucho tiempo, pero nunca pensamos de lo que iba a pasar realmente, de lo que Claro. significaba, de lo que significó el golpe militar. Este golpe que fue un golpe a traición del enemigo económico, porque Allende tenía un proyecto revolucionario para la época. Claro. ¿Ya? Era la revolución democrática y que vivimos una etapa muy feliz durante esos 3 años, los que vivimos esa etapa, del 70 al 73. Era una efervescencia llena de esperanza, de proyectos, que era un proyecto muy revolucionario para la época. Pero el golpe fue un golpe a traición del enemigo económico, como dije anteriormente. Ahora, ¿cómo lo vivimos nosotros y qué sentimos nosotros en este momento cuando todos hablan de que demos vuelta a la página, que es necesario perdonar? El perdón es algo muy personal, incluso lo discutíamos con Luis, es algo muy interno de cada uno. Exacto. Nosotros no podemos perdonar, porque durante todos estos años nadie, ningún militar, ningún criminal militar, porque eso es lo que fueron unos criminales, ha dicho, yo fui, yo maté, yo torturé, yo hice desaparecer, están aquí en este lugar. Nunca han sido tan cobardes durante todos estos años, con el dolor de la gente del pueblo, que no han sido capaces de asumir esas culpas. Por lo tanto, yo no tengo a quién perdonar. Yo no tengo por qué perdonar. No tengo por qué olvidar. Claro. Porque aquí la memoria es la que va a derrumbar la mentira. Porque durante todos estos años se ha generado una mentira. Nosotros venimos luchando desde el mismo 11 por nuestra gente que ha caído, hermanos,
padres, amigos, compañeros, y tanta gente que cayó durante todos estos años. Y en esto también quisiera hacer un reconocimiento a todos los abogados que han estado al lado de las víctimas. Bueno, en realidad hablar de víctima también terrible, porque los familiares es son como, víctimas. son víctimas, sí, yo lo entiendo así, pero los abogados han tenido que soportar y han tenido que vivir esa experiencia de relatar de cómo fueron torturados, cómo fueron desaparecidos, cómo fue la detención, cosas muy terribles. Entonces yo quisiera hacer también un reconocimiento a todos los abogados de derechos humanos, a los jueces, que han logrado encarcelar a estos criminales, y el Estado ha reparado también a las víctimas, a los familiares, a las madres, a las esposas, porque muchos de ellos también han muerto en busca de justicia, que no hay. Entonces, gracias a ellos ha habido una parte de una reparación. Claro. Que ha mitigado un poco el dolor, pero no hay justicia. No, po. Y no hay verdad. Por lo Es lo más tanto, importante al final, que es lo ¿no? más importante. Y si no hay verdad, no hay perdón, no hay reconciliación. Claro. Yo siempre he dicho, yo no perdono, yo no olvido, por lo tanto no me reconcilio, ni me voy a reconciliar hasta los días de mi muerte. Que no saber la verdad es una cuestión Terrible, terrible, terrible. Como que te angustia porque te podéis pasar todos los rollos, me Claro. imagino, en un primer momento. Aunque tú te tengas que enfrentar Exacto. al agresor de que cómo lo mató, cómo lo hizo, pero que asuma esa responsabilidad. Mientras el agresor no asuma que él mató, que él torturó, no va a haber perdón. Entonces esa herida se va a mantener siempre abierta y no va a haber reconciliación. Cuando hablamos de nunca más, Luis, ¿qué se requiere para que tengamos un nunca más verdadero? Porque suponíamos que había una especie de nunca más, pero eso ha sido difícil finalmente, ¿no? Tuvimos el estallido social y ahí nos dimos cuenta que el nunca más lo guardamos para cualquier parte. Sí, es muy difícil, en realidad esa es una aspiración, el nunca más. Claro, Creo que un nunca deseo más. que tenemos muchos de quienes vivimos, una parte importante, como bien decía Ana, del periodo de los 1000 días. Con Ana somos los dirigentes mayores de la Confederación Bancaria. Sí. Claro, Sí, somos guau. los dos los mayores y fuimos los que vivimos esos 1000 días. Éramos Ayer muy también jóvenes. vino la mayor de la Junji, como que Sí. estamos como... Claro, bueno, Sí. tenemos se puede decir la ventaja, tenemos quizás algo que no tienen las generaciones posteriores, tenemos parte de nuestra experiencia que fue muy potente, como bien decía Ana. Fuimos felices durante 1000 días. ¿Por qué? Porque teníamos un proyecto de vida, un proyecto que se fundaba en una cuestión que es elemental, en la solidaridad, en el compañerismo. No había esta competencia desenfrenada por tratar de ser mejor en términos financieros, en términos económicos. Claro. Muchas veces hemos recordado con Ana, ¿cuál era nuestra competencia? ¿Quién leía más libros? Y cacha, la competencia. Esa era la competencia. La competencia nerd, pero la competencia, buena. claro, en ese tiempo no teníamos Claro, tú la hacías una impacto, pregunta claro. y en vez de responder, yo decía, mira, Oye, léete este claro. libro. Buenísimo. Pero buenísimo. claro, era la sociedad la que estaba empujada por esa idea de tratar de tomar en sus manos, o sea, tomar en sus manos el mundo para transformarlo. Claro. Pero había una competencia sana y como digo, tuvimos la suerte, la suerte de vivir ese periodo y también tuvimos la tragedia que cargamos sobre nuestros hombros hasta hoy día de haber sufrido el golpe de Estado. Yo tenía 16 años y medio y bueno, las consecuencias perduran hasta hoy día. Y claro, el nunca más yo lo veo como una consigna que es, digamos, una aspiración. Pero en este país, mirándolo como está, eso no es más que una utopía, porque el nunca más supone además una transformación estructural de las instituciones del Estado que han cometido estas fallas tan grandes, estas faltas tan grandes, lo que supone además una reestructuración de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y esta cosa que parece tan de una perogrullada, lo que estoy diciendo yo,
de perogrullo. En este país a ningún político ustedes lo van a escuchar decir esto. Un político que esté, por supuesto, en el Congreso. Ajá. Que vengan acá y que digan, mira, lo que se requiere en este país para que él nunca más realmente opere es que hagamos una refundación de las Fuerzas Armadas. Y esto no tiene nada de grave. Nada de grave. Esto se hizo en Alemania después de la guerra. Se hizo después de la... Es curioso. Se hizo con el Pacto Moncloa, con la Constitución del 75 en España, a pesar que se reinstaló la monarquía, pero igual se hizo una transformación importante a las Fuerzas Armadas. Y aquí en Chile esto es tabú. No se puede hablar porque esta es una suerte de casta, de clase política que goza de privilegio. Entonces, mientras no ocurra eso, es muy difícil, casi imposible, que nunca más se materialice en términos de darle garantía a quienes no tienen, yo diría, la hegemonía, el control de las armas. Claro. Porque nosotros somos pueblos civilizados, somos ciudadanos civilizados, ciudadanos que luchamos por derechos, pero que lo hacemos con nuestra fuerza colectiva que es pacífica en términos concretos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un poder omnímodo que tiene además el patrimonio exclusivo del uso de las armas y que además la usa contra nosotros? Entonces eso el nunca más requiere además de un cambio, incluso esto es medio ciútico que lo dijera, pero requiere un cambio cultural. Entonces cuando nos planteamos eso, un cambio cultural supone que este paradigma dominante, monetarista, que ha exacerbado la competencia desenfrenada entre trabajadores, entre trabajadoras, que coloca en el centro de la atención el hedonismo como una práctica cultural permanente, eso es lo que hay que derribar. Entonces la pregunta es, ¿qué políticos en este país, qué políticas está planteando los temas de fondo? Estamos subordinados, supeditados a una política de los republicanos que colocan las notas musicales y todos bailan al compás de lo que colocan los republicanos. ¿Y ese es el desafío de la política en este país? ¿O el desafío de la política es repensar o pensar un país donde otros actores, donde otros valores se disputen con ellos? Y esos valores, entiendo yo, nosotros tuvimos la fortuna de haberlos desarrollado y también tuvimos la tragedia de haberlos visto conculcados. Y ahí le pregunto a los dos. Yo siento que hay un retroceso importante. Lo expone de manera muy inteligente Luis. Pero, ¿qué pasa? Hay un problema de fondo como lo estamos viendo. Como no hay actores políticos que reivindiquen acá lo que se está planteando, lo que está fallando es la democracia. Porque la gente se va a aburrir de un sistema donde los representantes que escogen, en el fondo, no defienden sus intereses. Pero, Y eso es un tema bien complejo pensándolo no en lo inmediato, sino en lo que va a ocurrir en 15, 20 años, sobre todo en un cuadro donde ha aumentado la visión mercantilista de los derechos sociales y donde encima hay un individualismo galopante en la sociedad que fue lamentablemente está instalado desde la educación. Exacto. Mira, yo creo que respondiendo a lo que tú planteas, si no se termina con la impunidad, no van a haber cambios. No van a haber cambios. La impunidad está enquistada en todos los ámbitos, económicos, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en todos lados. O sea, hay desfalcos, hay robos. Entonces, la gente tiene esa percepción de que estamos todos siendo engañados. La calidad de la valorización de la vida es muy mala actualmente. Entonces no hay esperanza de tener una vida mejor. Si los trabajos son precarios, y la gente por la necesidad acepta cualquier condición. Entonces, cuando nosotros tenemos todos los sindicalistas, ese problema de que siempre estamos aconsejando a la gente de recuperar la conciencia, pero en el momento dado la gente acepta cualquier cosa porque necesitan vivir, necesitan desarrollarse y como sea, aceptan lo que sea. Entonces, no se conforma la gente con lo que... Se conforma la gente con lo que le ofrecen. Y ese piso está muy bajo. Es muy bajo, y ahí, muy Luis, bajo. Te pregunto a ti porque yo siento particularmente de que todo lo que ocurrió el 18 de octubre en buena parte fue empujado por No Más AFP y su movimiento ciudadano, ¿cierto? Que en el fondo instalaba una idea que suscribió transversalmente apoyo popular. Entre No Más AFP y las marchas feministas. Tal cual, y las marchas feministas, por supuesto, hay que agradecerle mucho a las mujeres. Entonces, ¿cómo tomas tú
que fuiste rostro, que eres rostro de ese movimiento, el que ahora personajes como el expresidente Piñera, como Sergio Mico, intenten trasvestir las motivaciones originales para decir de que lo que ocurrió ahí fue un intento de golpe de Estado. Bueno, yo creo que Se ríe. sí, es la Que no queda otra vez, ¿no? Sí. Como que No, reírnos como en un vez de chiste, llorar. claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso yo creo que devela el predominio que ha tenido en este país en este corto periodo. Vamos a cumplir 4 años desde el estallido el próximo mes. Claro, no queda nada. Y devela la fuerza que ha logrado retomar este sector del país, la derecha concretamente. Nos preguntábamos antes también de venir, ¿por qué ocurre esto? Hay que preguntarse por qué los republicanos son capaces de, por ejemplo, incluir normas que en el corto plazo, si se llegaran a aprobar, van a acabar con derechos fundamentales para las mujeres, el aborto 3 causales, por ejemplo. ¿Por qué es posible que los republicanos, sin ningún tipo de pudor, puedan establecer constitucionalmente la negación de ciertos derechos sociales, por ejemplo, pensiones, salud, y remitirlo al campo de la elección, de lo individual? Claro. De lo individual, es decir, esa lógica monetarista que está instalada en el país se constitucionaliza. ¿Por qué es posible eso? Hay que preguntar. ¿Por qué? Tú preguntaste por qué. Bueno, ¿por qué? Porque no hay una fuerza que contrarreste este avance. Claro. Porque si tú no tienes el campo despejado, entonces avanza. ¿Quién tendría que cumplir ese rol? ¿Quién? La izquierda. Entonces, preguntémonos, los auditores de este programa, preguntémonos, por favor, ¿quién es la izquierda? ¿Quién en este país representa a la izquierda? Porque la izquierda no es una abstracción. La izquierda es supuestamente un movimiento que busca representar los intereses de los más desposeídos, pero particularmente la izquierda representar los intereses del mundo del trabajo en contraposición al capital. ¿Quién de la izquierda en este país está jugando y representando los intereses en el Congreso, por ejemplo, en el gobierno y en las distintas instituciones del mundo del trabajo? Por ejemplo, planteando que los salarios deben crecer en este país. Una cuestión tan fundamental, que el empleo que ha caído fuertemente en estos últimos años requiere de una intervención brutal del Estado para impedir que la gente siga empobreciéndose. ¿Cómo vemos o cómo no vemos a esta izquierda que, por ejemplo, en materia de la reforma previsional que durante tanto tiempo se viene discutiendo, se avanza hacia un sistema público de pensiones como ocurre en todos los países del mundo? A mí me da lata a veces tener que recurrir a los viejos argumentos. Pero para que lo sepan, Estados Unidos, el país capitalista por antonomasia, tiene un sistema público de reparto para los que están escuchando acá. Pero la gente dice, no, si están quebrados. Los invito a que Estados Unidos tiene 161 millones de afiliados. El sistema público de Estados Unidos, 161 millones de afiliados. Paga 93 millones de pensiones. ¿Qué promedio paga? 75% de tasa de reemplazo, es decir, 75% el equivalente al ingreso que recibía al momento pensional. Ese es Estados Unidos. Tiene un fondo de reserva de más de 2,5 trillones de dólares. O decirlo para acá, billones en el caso chileno, billones de dólares. Entonces, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, las economías más potentes de Europa, y Japón, que son parte del G7, tienen sistemas públicos de pensiones. Y allá no se preguntan, mira esto los comunistas, los socialistas. No, lo que está detrás de eso, la derecha de esos países, lo que está detrás... Los narcochavistas. Bueno, claro, lo que están entendiendo que la sociedad tiene que garantizar que es parte de la civilización, es parte de la conquista que hicimos, que logramos después de la Revolución Francesa, ciertos derechos civilizatorios. Pero esta gente, en este país, no en Argentina, en Perú ni en Bolivia, en este país, en Chile, para que lo tengan claro, esta derecha es la más anacrónica del planeta y nos quiere llevar casi, ayer lo discutíamos también, al feudalismo. O sea, antes de la Revolución Francesa, lo que plantean los republicanos es antes de la Revolución Francesa, es decir, que las mujeres vuelvan a las casas a parir Y a criar. 8, 10, 20 hijos, como ocurría en el pasado. Que salgan de y la que vida esa, pública. Y porque que esa gente ya sea no hay prole, calidad. claro, sea proletaria, pero ya ni siquiera proletaria, son los famosos siervos de la gleba, prácticamente que trabajen por un plato de comida y que la mujer pasa a ser a jugar un rol secundario. Esto es una falta de... Mira, no hay palabra, yo creo, Yo para pensaba, calificarlo. Cuando mostramos delante lo de Axel Kaiser, nos estábamos riendo y todo, porque claro, no sabe mostrar bien el gráfico, pero yo pensaba que eso era lo que él quería decir, Rodrigo, que en la Edad Media vivíamos mejor. Claro. En un momento pensé que Pero eso era lo ¿sabes que qué? quería decir. Sí. Te lo prometo que yo, Claro, cuando pero lo empecé a ver, dije, ¿será reivindicado- eso lo que quiere decir Gente este como gallo? él han reivindicado la esclavitud, que emprendieron herramientas los esclavos para poder sobrellevar después la vida posterior. Si esta cuestión ya es un sinsentido absoluto. Bueno, sí, el Es Chasca que Valenzuela nos contó que en el estado de Florida, este conservador, que es más conservador que Trump,
Sí. sacó de las escuelas enseñar sobre esclavitud. Ya no se puede enseñar que existió esclavitud en Estados Unidos en las escuelas de Florida. No solo no se puede decir gay, sino que además ahora tampoco puedes enseñar que había esclavos. Esclavos. No, está claro. A ese nivel estamos hablando. No, y lo peor de todo, oye, que está la ignorancia y la decadencia que hay, que la gente cree. Eso finalmente Eso es lo más se terrible de convence, todo. claro, se Anita, convence. Totalmente de acuerdo. Entonces, sería terrible que a fin de año aprobaran una constitución que vamos a retroceder 100 años. Entonces, tú dices, la pregunta que hacía, Rodrigo. ¿cómo nos vamos? ¿Qué esperanza? O sea, tenemos que volver a organizarnos y a luchar contra un sistema nazi. Qué fuerte. Bueno, ahí hay dos preguntas que me quedan dando vuelta, ¿no? Una es sobre la comisión Balich y qué piensas tú, Anita, si deben ser desclasificadas las informaciones. Liberado el que secreto, están. en el fondo. Claro, liberado el secreto que se le impuso por 50 años, etcétera. Sobre hechos tan perversos, ¿no? Para que podamos llegar quizás a tener algo de justicia y de verdad. Porque cuando nos piden que pasamos la página, eso es lo mínimo que uno espera, ¿no? Claro. Mira, yo creo que mantener eso en secreto por 50 años fue el error más grande que pudo haber hecho Sí. Lago. ¿Ya? Fue una traición a todas las víctimas. Porque es necesario, como decía anteriormente, conocer la verdad, conocer la historia, Aunque duela, claro. aunque duela. Claro. Yo recomiendo que leer el informe Rettig también, que son libros de recopilación de lo que realmente pasó, de una historia verdadera. Entonces, y el informe Balich es terrible, porque ahí hay un relato de cada uno de los torturados, sobrevivientes, que son terribles y que merecen ser desclasificados, y quienes fueron los que torturaron. Entonces, yo pienso que eso nunca debió haber sido un secreto. Claro. Nunca debió haber sido un secreto. Entonces, y eso también va con la memoria, va con la verdad. Entonces, va todo unido Claro. para que haya, no sé, una reconciliación, terminar con la impunidad, porque eso es el secreto, es una impunidad legalizada. Claro, una impunidad legalizada. Mira qué Exacto, y interesante concepto. Claro, es una impunidad legalizada durante todos estos años, y que los familiares han estado obligados a callarla y no poder decirlo. Al parecer vamos a tener que seguir dando la lucha, ¿no? Y para eso es importante siempre la memoria, la historia. Bueno, la memoria, como decía anteriormente, va a derrotar a la mentira, porque gracias a todos estos secretos, la derecha, y como decía Luis, se han reforzado y han tratado de desmentir todo lo que pasó, Claro. de negar este negacionismo brutal que había durante todo este tiempo y estos últimos meses, justificando el golpe, justificando las desapariciones, justificando, no sé, que se han atrevido hasta a decir, les faltaron por matar comunistas, porque eso ya es lo más terrible que una persona pueda decir, y el dolor que provocan los demás, en los afectados. Entonces, la impunidad es el dolor que uno tiene permanentemente. ¿Cuál es el legado que deberíamos resaltar de los luchadores y las luchadoras sociales para poder justamente reivindicar entonces a través de la memoria esa lucha que parece que no vamos a dejar de dar nunca? Claro, Luis. terminar con la impunidad y recuperar los derechos Exacto. sociales. Sí, yo creo que septiembre siempre nos invita a... Bueno, la conmemoración ya implica un acto de recordar, ¿m? Y solamente recuerdan aquellos que conocen. Sin conocimiento no puede haber recuerdo de algo que no se conoce, aunque parezca una, Claro. insisto, una obviedad. Y por eso
lo que resalta Ana en orden a la importancia de la memoria tiene que ver con eso. Y justamente la derecha inteligentemente en este país, Exacto. lo que viene haciendo de manera sostenida estos últimos 2-3 años, pero estos últimos años yo diría con mayor insistencia a propósito de lo que ha declarado recientemente Sebastián Piñera, es tratar de echar un manto de olvido sobre todo lo que ha ocurrido, deformar lo que fueron los 1000 días de la Unidad Popular, deformarla de tal forma que el golpe de Estado no sea más que una anécdota y no un bombardeo a la institucionalidad, porque no solamente fue un bombardeo metafórico. El Palacio de la Moneda ardió en llamas con la muerte del presidente de la República. Este es el único caso en el planeta y por eso los auditores tienen que contrastar la historia. O sea, nosotros tenemos que intentar en esto, y agradecemos la posibilidad de estar en este programa, pero creo que el desafío que hoy día tienen los medios alternativos es interpelar también a los que escuchan, a que se conviertan ellos en potenciales reproductores de estos programas y de estos debates, aunque no los compartan 100%, pero a contrastar la historia. El golpe fatídico del 11 de septiembre, con la moneda ardiendo, con el presidente muerto adentro, esto es único. Por eso a los europeos les genera tanta reacción estos 50 años. Por eso miles de actos se han hecho en todo el planeta, conmemorando, bueno, la figura de Allende y Víctor Jara cada vez son más universales. Entonces, creo que el testimonio que debiéramos dar nosotros y colocar en el centro del debate, por lo menos yo siempre lo tengo, ¿qué se le puede recordar a Salvador Allende? La consecuencia. Creo que una palabra consecuente. Siempre dijo, siempre, cumpliré con el mandato del pueblo y solo muerto me sacarán de acá. Pero el mandato que él prometió era la revolución con empanada y vino tinto, la revolución en el marco de la Constitución, reformista. Y los revolucionarios, comillas, muchos de los cuales al primer, yo diría, sonido del primer disparo, muchos de ellos ya estaban asilados o exiliados. Entonces, uno podrá tener posiciones críticas respecto a Salvador Allende, de que no aceleró más el tranco, de que promulgó una ley lamentablemente presionado por un sector de la Unidad Popular, que era la ley famosa de control de armas, que permitió además que los militares allanaran a los sectores de izquierda. No hizo nada cuando vino el tancazo, que fue, digamos, el experimento donde las Fuerzas Armadas probaron cómo era la resistencia de la izquierda, que se demostró claramente que no había resistencia. Entonces, todo eso es parte de un debate político, pero lo que uno Allende es la consecuencia. Entonces, lo que tendría que pedirle hoy día a los políticos, y esa yo diría es la mayor interpelación que tenemos que hacerlo, porque ni siquiera es un llamado, es interpelar a la gente que escucha estos programas a que pidamos consecuencias a los políticos. Consecuencia. Se prometió un programa de gobierno que decía fin a las AFP. Eso decía. Entonces, si hoy día lo que están haciendo es tratar más dinero para las AFP, la gente tiene que preguntarse, pues. Voté por un programa que decía no más AFP. Y ocurre que al cabo de 2 años, la ministra del Trabajo con el ministro de Hacienda lo que están haciendo es fortalecer no solamente la AFP, sino que pasarle más plata. Entonces, ¿cómo vota la gente? Creo que la pregunta media un tanto interpelativa que hacía Rodrigo cuando planteaba el debilitamiento de la democracia, claro, es tremendo. ¿Sabes por qué? Porque al cabo de un par de años, quizás probablemente con esta cobardía de los sectores políticos, lo que vamos a tener en gloria y majestad al Partido Republicano. No porque tengan la verdad, no porque tengan la razón, sino porque el descontento, ¿no? Justamente ante el descontento de la ciudadanía, al verse que sus aspiraciones reflejadas en un programa no son resueltas, entonces vota, la gente no anda haciendo análisis político, la gente está trabajando. La gente común y corriente está tratando de vivir, sobrevivir, ganarse sustento. Y la gente entonces va a votar por quien le prometa más garantía a esos derechos que desgraciadamente se han conculcado y no se han resuelto. A mí me da miedo. Y en base a la mentira también. Eso, pues lo de las contribuciones. Porque claro, uno trata de decir, bueno, pero en realidad la mayoría de las casas no paga contribuciones. Pero hay personas de clase media que igual dicen, bueno, pero a mí me cuesta pagar las contribuciones. Sí, pagan poco, pero pagan, claro. Claro. Los sectores medios, sí. Sí, y sobre todo personas mayores, porque muchas personas mayores en algún momento ganaban un sueldo bueno, se compraron una buena casa y hoy día tienen que pagar contribuciones de una casa que sube mucho el suelo y está carísima, ¿no es cierto? Y que por eso
no tienen la exención, porque también hay exención para las personas de la tercera edad. Eso sería la excepción para todos los mayores, suponte 65 o Exacto. 70 años. Pero tienen como hay algunas Siempre y cuando no tengan las propiedades, claro. Exacto, que hacen. También tienen como un máximo, que son como 120 millones Algo así, de sí. avalúo fiscal, una cosa así. Y también que la casa, no sé, pues, que la persona no gane más de 1.200.000 y algo de pensión. Pero hay dos preguntas que te están haciendo, Luis, que tienen que ver con las apariciones anteriores. Primero, ¿cómo va la junta de firmas? Te están preguntando. Ya. Y en segundo lugar, ¿qué piensas sobre el sistema que tienen las Fuerzas Armadas? Bueno, bien breve, porque Anita iba a decir algo. Mira, Sí. bien breve. La campaña de firma ya está llegando a las 1000 personas ¿En y eso serio? que no hemos hecho mucha campaña Wow. porque venimos No, de nada, como claro. decía Rodrigo, claro, De las venimos fiestas de las fiestas patrias, patrias, entonces claro. no se puede sustraer esa realidad tampoco uno. ¿Ya? Y uno también quiere pasarlo bien. Claro, también también quiere tomarse su terremoto ahora que ya se Claro. acabó la chicha, entonces el terremoto. Mira, la verdad que ya estamos llegando a las 1000 personas, han firmado algunos alcaldes, bueno, usted sabe, Daniel Jadwe, Jorge Char, estamos esperando que firmen más alcaldes, varios concejales, y ahora esta semana, la próxima semana ya le metemos el pie al acelerador. Bien. Y yo creo que, como habíamos prometido, los primeros 15 días de octubre le vamos a entregar la carta a Gabriel Boric, al presidente de la República, y de aquí nos ponemos en campaña hasta marzo para juntar las 100.000 firmas. Perfecto. Estamos afinando la propuesta porque la propuesta es toda el IPS, o sea, los que quieran irse, porque nosotros, a diferencia de la derecha, de esta derecha que no ha tenido prisionero 42 años, nosotros vamos a plantear que la gente elija, que la gente decida. O sea, esa es la verdadera libertad, para que nos vayamos a un sistema público. Y respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿qué pienso del sistema que tiene la Fuerza Armada? Nosotros siempre lo dijimos, no estamos por acabar el sistema de pensiones que tiene la Fuerza Armada, ¿no? Porque nosotros queremos un sistema público de seguridad social. Ese es Exacto. público. Lo que sí hay que hacer son correcciones, eso se lo dijimos cuando era presidente del Senado Ricardo Lagos Weber y presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade, que nos interpelaron a nosotros, pero ¿qué planteábamos con las Fuerzas Armadas? Lo que ellos han sido incapaces de hacer durante todo el periodo después del 90, lo pedían que los movimientos sociales lo hicieran. Hay que regular, por ejemplo, no es posible permitir que altos oficiales y coroneles con 48 años se pensionen con tasas de reemplazo 100%, y al otro día están trabajando en el sector privado con... Exacto. Eso es imposible, no se les puede permitir. Y 48 Pero, te está diciendo buena pero el onda. sistema, Yo pero conozco el sistema tal cual está 40. fundado hay que mantenerlo. Por supuesto, no puede ser que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, que tengan pensiones de 2.500.000, eso tienen que perderlo en forma inmediata. Cuando un claro. tipo Claro. ha cometido estas faltas de lesa humanidad, tienen que perder todos los beneficios del Exacto. Estado. Y no los Y degradarlos. No lo y pierdan. degradarlos. Hay Ay, que no degradarlos. pierden sí, las degradarlos, no las además. pierdan, no. Y además siguen siendo, claro, capitán. no sé qué, Claro, todo el mantienen tiempo. su grado. Bueno, Entonces, todos los que eso están es en En Punta Punta Peuco Peuco, tienen claro. pensiones que son Sobre- miserables, digamos, y comparadas, o sea, no miserables, son miserables son para nosotros. millonarias. Perfecto, yo encuentro que eso es interesantísimo que lo digamos. Anita decía, Luis, que tú querías decir algo para que ya vayamos cerrando el programa. Sí, nosotros como... Sobre las luchas y... Claro, bueno, uno sería terminar con la impunidad que habla anteriormente y que eso no va a cambiar. En el tiempo no va a cambiar porque mientras no haya estos secretos, esta justicia, Claro. va a existir la impunidad y está el negacionismo, ¿ya? Y recuperar los derechos sociales que Luis decía, o sea, la salud, la educación, la seguridad social y tener trabajos dignos, pues. Si la idea del trabajador es tener una vida feliz, para eso trabajamos. Exacto. Pero también nosotros queríamos hacer un homenaje a los trabajadores de la área bancaria que fueron ejecutados y también desaparecidos, que nos tocó, ¿ya? En ese momento recordamos a los compañeros del hospital de la Caja Bancaria de pensiones, que en esa época era de la... Había un Los hospital. trabajadores bancarios, Sí, sí. de los El trabajadores el que hoy día es bancarios. clínica alemana, ¿En serio? sí, para que los que no escuchen. El que hoy es la clínica alemana David. era pertenencia de los trabajadores De los bancarios, se formó con recursos de los trabajadores bancarios, fue una expropiación que nos hicieron en la dictadura. No te El que está en Recoleta, Sí. que hoy día es la clínica Dávila, hospital
Dávila. Claro. Bueno, esa clínica antes se llamaba Clínica Alemana, estaba ahí en Recoleta, años atrás. Y fue producto justamente de la caja bancaria. Y bueno, y queríamos Bueno, y- leer los nombres. claro. Luis Por favor. Alzamora Luis Al- González, de 21 años, auxiliar de la clínica. Luis Méndez Ortega, de 25 años, mecánico de la clínica. Antonio Tamayo Reyes, de 31 años, empleado de la clínica. Y Luis Ortega Fernández, de 31 31 años, que era también todos trabajadores de la clínica. Y todos sus cuerpos fueron encontrados en el servicio médico legal, ¿ya? Y en la causa de muerte señala que fueron múltiples heridas de bala, y en la autopsia indica que provenían del Estadio Nacional, que es su data de muerte del Claro. 22 de septiembre. También recordamos el caso de Ambrosio Padilla, que el 21 de septiembre del 73 él era empleado del Banco Estado, Sí. ¿ya? Y fue detenido en Temuco por efectivos de la FACH y fue trasladado al regimiento Tucapel de Temuco, en donde se le vio por última vez. Esto con claras señales de tortura, y desde entonces él está desaparecido. Entonces, Nunca apareció su cuerpo. No. nunca apareció su cuerpo. Por lo tanto, este golpe militar fue dirigido a los trabajadores de Chile. O sea, los trabajadores fueron masacrados y fue un acto hacia todos los trabajadores de todos los ámbitos, ferrocarriles, Qué bueno sobre que- todo los del campo. Claro, campesino. Los campesinos también fueron hay muchos detenidos desaparecidos campesinos, gente que tampoco denunció estas desapariciones o torturas. Ustedes le Muertes. están habiendo la memoria y algunos de Con mucha nosotros justicia. incluso saber algunas cosas. Yo no tenía idea de lo de la clínica alemana. Sí. Es bueno Francisca saberlo. bien me dice, la caja de empleados se hacían cargo de pensiones, salud, vivienda. Exacto. Recuerdan, Cecilia Baldovino dice, mi papá con tantos compañeros del banco que lucharon por tener la caja bancaria y sus beneficios. Claro. Ferrocarriles también tenía una Caja, sí, tenía la caja. Santiago La Guas, sí, caja. tenía 3 cajas, sí. Claro, Y eran increíble. que tenían educación, le beneficiaban en educación, salud. Era como una bienestar, que se Exacto. le llama ahora, pero que Claro. en ese tiempo era mucho más poderoso, Era ¿no mucho es cierto? más Por todos los poderoso, trabajadores claro. organizados y organizados. Sí, sí. Es impresionante. Entonces siempre es mantener la memoria. Yo creo que nosotros durante todos estos Absolutamente. años siempre hay fechas, desde el 11 de septiembre hasta, no sé, pues, hasta que cuando fueron los primeros meses. terminó los más la letales dictadura. también. Claro. Y seguimos con otra democracia bien ambigua. Han habido hechos y han habido conmemoraciones y recordatorios nuestros, de los familiares. Por supuesto. Entonces, esto ha sido una lucha permanente todos estos años y va a seguir, porque mientras no haya, como digo, este reconocimiento de la crueldad de los desaparecidos, de dónde están, de la impunidad, en Exactamente. definitiva, no se va a cerrar esta herida. Ahí estoy leyendo el libro de la biografía de Víctor Jara de Freddy Stock. De Freddy Stock. Y quizás la parte más, que a mí más, hasta el momento, que más me dejó más mal, digamos, fue leer la historia como la cuenta de este trabajador, era un trabajador del registro civil, que lo llevan al servicio médico legal a tomar las huellas de cada persona que iba entrando. Y él relata como el horror que se vivía desde cierta puerta en adelante, ¿no? Claro. Le dicen, bueno, acá te vas a encontrar con el horror, con el infierno. No, eso póntelo en la cabeza para que no Esto te vaya a supera- desvanecer, para que no Claro. te vaya a pasar algo, ya una cosa muy como... y es bien, bien terrible lo que esa Oye, persona, que se llama esto- Héctor, no me acuerdo el apellido en este momento, describe, ¿no? Que fue el que encontró el cuerpo de Víctor Jara y le avisa a Joan Jara con todo el riesgo que significaba hacer eso, ¿no? Que estaba ahí el cuerpo, y es muy heavy. Todavía no llego a la parte en donde finalmente encuentran el cuerpo o cómo lo encuentran, porque estoy en la parte en que llegan al servicio médico legal y no estaba el cuerpo. Claro. Entonces, pero es muy interesante. Bueno, todo esto lo cuenta Freddy como si fuera una película de Es que esto suspenso. supera, pero oye, no es- suspenso, sino de terror.
Claro, no, Porque pero el esto suspenso supera del todo, momento en que él va por las calles claro, vacías, ¿no es sí. cierto? Y poniendo en riesgo su integridad física por decirle a Joan Jara que había encontrado el cuerpo de Víctor. Cómo él se mete para darse cuenta si efectivamente eran sus huellas y todo. Ojalá eso pudiese haber sido así con cada persona que entró al servicio médico legal, pero no fue así porque el horror fue mayor que eso. Fue mayor y ha sido en todos lados. Date cuenta que durante la dictadura había el régimen tenía que demostrar su poder y lo demostró con la Operación Cóndor, Claro. que mandó a matar afuera, pero Claro. tenía que haber un poder aquí dentro, en Chile, y ahí nació la caravana de la muerte. Exacto. Entonces recorrieron ciudad por ciudad matando gente y masacrando a todos los compañeros vivos, porque ellos los mataron con corvo. Después a lo mejor remataron, pero Sí. ellos mataron con corvo. Se sabe ahora de cuerpos que sacaron, los tenían enterrados y los sacaron para después hacer otras cosas, ¿no? Si los horrores más Claro. indecibles, Y realmente. eso se demostró, bueno, después de la exhumación de los cuerpos de Pisagua, Exacto. vino la exhumación de Copiapó, que es la segunda exhumación que se hizo. Somos independientes de los poderes fácticos. En el año 2000. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Y fue terrible. Y ahí Queremos fue una como sociedad más justa, con se derechos demostró y cómo economía murieron, cómo los sostenible. mataron. Impresionante. Sí, ha sido impresionante. Yo te traigo acá Le damos voz a un los que libro importan. sobre la exhumación y funerales de los Muchas muertos gracias. y ejecutados de la caravana en Copiapó. Hablamos de lo que Muchas nadie gracias, Anita, aquí está, te lo muestro a la cámara, me piden que lo muestre, por favor. Miren. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a Muchas nuestro gracias sitio por el regalo. www.lavozdelosquesobran.cl y participa del Y esto se puede periodismo y encontrar la Es un información testimonio. independiente. Sí, un testimonio, Independiente bueno, eso de lo verdad. hizo mi cuñado que participó en la exhumación, hizo una recopilación de todo el archivo de fotos. Le voy a preguntar si tiene más para Para la poder gente que venderlo. quizás alguna persona, mira, Que se es interese. fotográfico, son Es solo fotográfico, fotografías. sí. Wow, impresionante, impresionante. Lo voy a revisar con mucha Sí. emoción. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Luis, por este programa este espacio que nos regalaron de Gracias a memoria. ustedes Lo esperamos por de darnos vuelta. Y, Gracias a ustedes, y podemos la seguir oportunidad de conversando. poder... No, gracias a ustedes porque también abriste tu corazón, no debe ser fácil también. Sí. Y eso, por supuesto, se agradece enormemente. Con eso terminamos el día de Pero hoy. tenemos la esperanza. Por supuesto, De siempre una vida mejor. ustedes siguen luchando, nosotros Sí. vamos al lado de ustedes, seguimos luchando también. Exacto. Hacen falta espacio. Eso, así es. Así que si quieres unirte a la resistencia, recuerda, lo puedes hacer en la voz de los que sobran.cl y también estar atento a lo que pase ahí con No Más AFP y esa reunión de firmas porque la gente quiere firmar. Así que denle nomás, vayan, entren y firmen, por supuesto, con No Más AFP para esta idea que nos han regalado y que nos parece muy interesante. Ni un peso más a las AFP, cámbiate al IPS. Al IPS. Esta es una nueva forma de luchar a través de Exacto. las redes sociales que se puede hacer y es muy sencilla. Así que lo vamos a dejar en nuestras redes para que ustedes puedan hacerlo ya que nos estaban preguntando. Si y queremos seguir mejores colaborando. pensiones reales, hay que cambiarse el Eso, muy Yo me bien. cambio el tiro, Eso está apenas se demostrado. pueda. Yo también. Sí. Así que también soy parte de esto. Somos independientes